Vamos a definir qué es un factor de riesgo. Factor de riesgo. Entonces lo vamos a definir. ¿Está bien? Definamos entonces qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier evento, ojo con lo que les voy a decir, cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema del uso indebido de drogas. Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar, ojo con ese término, con la aparición del problema del consumo de psicoactivos, que se haya logrado relacionar. Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema del uso indebido de drogas. No lo voy a tocar ahora, pero lo voy a tocar en el otro tema que es presión de grupo, y ahí vamos a hablar de una forma de manejar la presión de grupo. Costó 7 vidas. Costó 7 vidas, la vamos a ver en presión de grupo. Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema del uso indebido de la droga. ¿Ya lo cogieron? Cualquier evento. Cualquier evento. Dígame un evento. Problemas familiares, muy bien. Otro evento, cualquier hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema de la droga. Lucro monetario. Lucro monetario. Cuando usted habla de lucro monetario, ¿de qué está hablando, hermano? De negocio de estupefacientes. Ah, bueno, muy bien, muy bien. La depresión es otro evento. Las chiquitecas, otro evento. Los divorcios, muy bien. Por eso les decía ahora que les voy a comentar, en presión de grupo les voy a comentar una presión de grupo que costó 7 vidas. Y lo más triste, dentro de esas 7 vidas cayó un hermano mío. Otro evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema de las drogas. El bullying, muy bien. Poco tiempo en familia y ¿qué más? Y poco diálogo familiar, muy bien. La carencia de metas. Qué bueno cuando usted, perdón hermano, ya le voy a dar la palabra. Qué bueno cuando usted le inculca a su hijo desde sexto, desde sexto grado, yo le inculcaba al alumno que pensara qué es lo que va a hacer en la vida. Desde sextico, inclusive desde quinto de primaria, cuarto de primaria, uno tiene que ir comenzando a decirle, ¿usted qué va a hacer en la vida? Y los iba llevando desde sexto grado hasta 11 y pasó de 11 y cuando ya terminó la universidad, me los encontraba y me decían profesor y me abrazaban. Me encontré con uno en el Éxito que no daban 5 centavos por él, en el Colombo venezolano, Juan Gonzalo Bustamante. Y Juan Gonzalo Bustamante cuando me vio allá, yo iba con mi esposa y él iba con su esposa y vino y corrió y me abrazó. Y me dice, dígale que llegué. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos bullying, lo que decía la hermana allí, cuando nosotros hacemos bullying, usted no va a servir para nada.
Miserable, no vas a servir para nada. No estás representando bien la familia. ¿Cómo me hiciste quedar de mal así? Y Juan Gonzalo me abrazó y me dijo, dígale que llegué. Pero yo dije, pero ¿a quién le está diciendo? Si conmigo llegó, porque me abrazó. Y anoche mismo me encontré un alumno ahí en el Parque de la Castellana y me dice, profesor, usted no me conoce ya, pero ya soy ingeniero, casado, con 2 hijos. Usted me dio clase en el año 93. Pero Juan Gonzalo lo marginaron. Un profesor muy querido, excelente profesor, de lo mejor que tenía el Colombo venezolano para esa época. Lo marcó y le dijo, tú no vas a servir para nada en la vida. Factores de riesgo, mis queridos, factores de riesgo. Espere un momentico, vamos con Juan Gonzalo. Y Juan Gonzalo vino y me abrazó y me dice, dígale que llegué. Dígale que llegué. Mis queridos, Juan Gonzalo nos dio mucha guerra en el colegio. Muy inquieto. Y a mí me fascinan los muchachos inquietos y que den guerra y que molesten y que cuestionen y que evalúen la clase y digan, la clase suya me gustó o no me gustó. Bien, me alegra eso que me diga, profe, mejore la clase, usted no preparó clase hoy. A mí me encanta ese alumno y a mí me encanta que mi hijo me cuestione. Y yo me paro a la mesa, me siento a la mesa con mis hijos y me ven algunos hábitos que todavía de pronto no he corregido y me dice, papi, estás retrocediendo en la educación. Y entonces yo les contesto con la misma moneda, usted está retrocediendo, hijo, en la educación. Y Juan Gonzalo, dígale que llegué. ¿Y saben quién era Juan Gonzalo Bustamante? Piloto de la Fuerza Aérea Colombiana. Maneja un Black Hawk aquí en Río Negro. Dígale que llegué. Dígale que llegué. Y en Bogotá se encontró un profesor de la Universidad Adventista de Colombia, se encontró con un muchacho y lo abrazó y le dijo, profesor, ¿usted para dónde va? Y me dice, voy para Puerto Rico. ¿Y sabe qué había hecho el muchacho? Lo último que hizo en la universidad, en el internado, se paró, se bajó los pantalones y se poposeó en el piano. Y lo echaron de la universidad, váyase porque usted no sirve para nada. Y cuando se encontró con el profesor en Bogotá, lo abrazó y le dijo, usted no me conoce, ustedes me echaron de la universidad. Y usted va a tener el privilegio de viajar conmigo. Era el piloto del Aviancan que iba a viajar este señor. ¿Cómo les parece? No es, mis queridos, no es lo que soy ahora. El Señor mira eso, no es lo que usted es ahora, Darío, es lo que puede llegar a ser. Por la gracia de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso, mis queridos. Factores de riesgo. Factores de riesgo. No hemos encontrado la... Sí. A veces vemos mucho los negativos, pero a veces la lascivia con el hijo, con el estudiante, sobre todo con el hijo. Sí. A todo decirle sí. Padres permisivos. Y el muchacho no se le puede haber frustrado nunca, y entonces ya luego a veces llega a tener una frustración y ahí es donde viene el problema. Muy bien. Excelente. Les voy a leer. Padres permisivos, o padres punitivos, o padres que dejan hacer lo que quieran, o padres autoritarios. Es lo que yo diga aquí y ya. No, señores. Las normas no son inflexibles. No, las normas tienen que ser ¿qué? Dialogadas. Las normas tienen que ser compartidas. Las normas tienen que ser negociadas. Hermano, ¿usted va a decir algo? Qué pena que no leí la palabra ahora.
La presión, los amigos, las influencias, muy bien. Voy a leerles. Sí, señorita. Digo que la principal es el ocio. El ocio, muy bien. Me parece interesante esa, un factor de riesgo determinante. ¿Cómo es que dice ese refrán del ocio? Mente desocupada, taller del diablo. Taller del diablo. Me decía un padre de familia esta semana cómo me gusta, y ayer me deleité y yo felicité a la iglesia por eso, pero me deleité. Ayer llegaron con la semana de oración en la universidad, vino una banda bien de Granada Meta. Yo conté 65 jóvenes, niños de 6 años, jóvenes de 15 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años. ¡Qué banda tan impresionante! Poner a hacer algo al joven. Y esta semana dialogaba con mi hijo, me decía: papi, los colegios debieran tener, lástima que perdieron eso, ese derrotero, perdieron el derrotero, pero los colegios debieran tener artes. Que el muchacho salga experto, por ejemplo, en mecánica de motos. Que el mercado de las motos hoy en día es impresionante. Me decía él, que salgan preparados en torno, por ejemplo, que salgan preparados en arte, en un instrumento. Pero no, perdimos ese rumbo. ¿Cómo les parece que yo tenía un maestro? Y por acá les voy a leer, voy a buscarlo para que ustedes vean hasta dónde llegan las cosas. Tenía un maestro en mi pueblo y lamentablemente entró en el problema de las drogas, especialmente el alcoholismo. El mejor maestro que había en el colegio, química y física. Y yo no sé cómo un químico estaba sumido en el alcoholismo. Y qué vergüenza saber que este caballero, el domingo en la mañana, cuando nosotros bajábamos con nuestros libritos para prepararnos, lo encontrábamos en la cantina, debajo de las mesas, borracho y vomitado. Un maestro. Entonces les voy a leer que es un factor de riesgo. El factor educativo es un factor de riesgo. Les voy a leer. Está hablando una maestra. Terminada la jornada de trabajo, una maestra de Antioquia. Terminada la jornada de trabajo con mis alumnos, me marchaba a mi casa. Comía cualquier cosa. Y ojo con esto. Y una fuerza insuperable me empujaba hacia la cantina. Una maestra. Desde allí hasta la taberna había solo unos pocos pasos. Por eso mis horas libres las pasaba en compañía de una botella de licor. Reconozco, mire lo que ella dice. Reconozco que yo era la primera persona que debía dar ejemplo en lo que uno dice y cómo se comporta. Esto que me sucedió a mí, comencé como bebedora social y terminé siendo una alcohólica. ¿Por qué? Porque en las bebidas alcohólicas no hay una norma que me diga usted de ser bebedor social. Me puedo quedar ahí y no puedo pasar a ser bebedor empedernido. No hay la fórmula. Si tuviéramos la fórmula, estaríamos hechos. Pero no hay la fórmula que me diga a mí, yo no puedo pasar de aquí a allá. Esta niña pasó allá. ¿Y es un qué? Y es un referente. Porque el niño copia.
Y por ahí hay otra experiencia que dice que tan triste es llegar yo al aula de clase y 40 pares de ojos viéndome y sintiéndome el tufo del licor, porque amanecí tomando licor. El sistema educativo. Por eso, mis queridos hermanos, valga la cuña, ojalá que nuestros hijos puedan beber de la mejor educación que el cielo ha colocado en nuestra iglesia. El factor de riesgo, ¿por qué? Saben que yo tuve un maestro y no era adventista. Y ese maestro llegó a la vereda. Le debo mucho a ese maestro. Para hablando de la posición educativa y del ejercicio. Que ojalá que de aquí todo el mundo ahora, después de esta conferencia, salgamos todos con un propósito de hacer cualquier cosa de ejercicio. Y que yo vea 200 personas que hay aquí, creo que hay más de 200, haciendo ejercicio, cuándo, cómo, dónde, yo no sé. Pero el organismo, yo camino martes y jueves, y la rutina que hago es darle 8 vueltas a la universidad, que son 5 kilómetros, 400 metros. Por las 8 vueltas. Y este caballero llegó a la vereda y lo más interesante era que se hospedaba en mi casa. El maestro que llegaba a la vereda se hospedaba en mi casa y él veía mi transcurrir y mi venir, y yo lo veía a él, un joven muy tierno, llegó a ser maestro allí, muy joven, Egidio Calvo, de Río Sucio, Caldas. Y yo una vez fui de Supí a Río Sucio a visitarlo en bicicleta, porque yo tenía el mejor recuerdo de él, y le llevé un recuerdo, un regalo. Y le dije a mi sobrino, camina, vámonos en bicicleta. Subimos a Río Sucio y buscamos a este profesor. Lo encontramos, lo abracé, porque este caballero, terminadas las prácticas de la escuela, yo ya no podía, porque no había sino hasta tercero de primaria, hasta segundo de primaria, y yo ya había hecho segundo de primaria y yo no estudiaba. Pero yo veía a este profesor como un referente, como un modelo, porque terminadas las prácticas de clase, aglutinaba a todos los jóvenes de la vereda que ya habíamos terminado las labores agrícolas, y nos aglutinaba y nos llevaba al campo de juego a jugar fútbol. Y nos llevaba por los montes allí, por las laderas de la vereda, a trotar. Vamos a trotar un cuarto de hora, 20 minutos. ¡Qué maravilloso! ¿Qué estaba creando él allí? Hábitos, estaba creando hábitos. Por eso, mi querido hermano, cuando su hijo le pida una bicicleta, déle la bicicleta. Y móntelo en la mejor bicicleta si usted puede. ¿Por qué? Porque usted allí va a tener un factor de protección en ese hijo. Yo le pedí una bicicleta a mi papá y me dijo, eso es para los vagos. Vaya, coja un asadón que le va mejor, y verdad, con el asadón se hace muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio que hace. Vaya, coja un asadón y ahí está la finca para que trabaje. Y modestia aparte, mis queridos hermanos, eso me marcó a mí. Eso me marcó a mí, porque cuando yo ya salí al pueblo, a estudiar al pueblo, antes de eso el profesor Egidio Calvo le dijo a mi madre una cosa muy linda. Doña Carlota, yo veo a Darío muy talentoso, sabe sumar, sabe restar, sabe las 4 operaciones, porque nosotros teníamos un granero cantina, una tienda cantina, un depósito de todo, y teníamos cantina y vendíamos licor, y era una cosa impresionante la cantidad de eso, rodaba la plata en esa época. Y yo sabía sumar muy bien y sabía restar, y comprábamos café, comprábamos de todo, vendíamos. Y me dice, ¿y Darío por qué no estudia? Y miren la presión de grupo. ¿Por qué? Porque ya está muy viejo.
Mire la presión de grupo, ya está muy viejo. Y resulta que yo tengo por ahí estoy creando un libro que se dice Para estudiar nunca es tarde. Y ahí sale Darío a relucir. Una autobiografía. Porque para estudiar nunca es tarde, nunca es tarde. Y entonces le dice doña Carlota, ¿por qué no estudia? Otro factor de protección. Estoy combinando factores de riesgo con factores de protección. ¿Por qué no estudia? Y la presión de los amigos, porque ya está muy viejo. Y yo ya tenía novia, una cachetona lo más de querida, de pelo largo, hermosa, hermosa. Ya tenía mi novia. Imagínense, ya está para casarse. No, 16 años, con segundo de primaria. Con segundo de primaria. Y le dice el profesor, doña Carlota, Darío, ¿por qué no estudia? Y qué madre tan inteligente. Nuestras madres son muy inteligentes. Y nuestros padres, a pesar de tantas cosas. Y entonces, verdad, le caló a mi madre y me dijo, ¿cómo te parece que Egidio me dijo que por qué vos no estudiabas? Resulta que el sistema educativo en Colombia hasta el año 68 no era sino hasta segundo de primaria. Y yo me había graduado en segundo de primaria con honores, uno de los mejores alumnos. Y llegó el profesor, bueno, no el profesor, el sistema educativo creó la primaria desde primero a quinto. Y entonces me dice mi madre, mijo, ahora sí vas a poder estudiar. Mami, pero es que yo estoy muy viejo. Yo ya estoy muy viejo. Yo ya tengo novia. Y resulta que la novia comenzó a estudiar conmigo. Qué rico. Y pasábamos delicioso. Pasábamos muy rico. Delicioso. Y terminé tercero de primaria. Factor de protección. Terminé tercero de primaria y el profesor viendo la habilidad y la premura. Ojo, habilidad y premura. Este muchacho ya tiene 17 años. Hay que promoverlo. Entonces me promovió a 5. Pero la novia se me quedó en tercero, en cuarto. Pero yo la tenía en el mismo salón. Nos dividía un tablero y yo tenía a la novia por un ladito y yo le coqueteaba por un ladito y le mataba el ojo. Mamita, ¿cómo estás de linda? Y me pasaron nos pasaron a 5 de tercero a quinto. Que, perdonen la expresión, qué papayazo. Porque el maestro podía hacer eso. Era autónomo para hacer. Él era el rector. Pues él podía hacer eso. Y terminé quinto de primaria, con tan mala suerte, que vino otro factor de riesgo, el ejército. Y me voy y me presento al ejército y salgo y el Montoyita, el monito, salió apto para el ejército. ¿Qué hace? Y la novia todavía la tenía. Ese era uno de los alicientes, pues, muy impresionante. Factor de protección. Entonces, me llamó mi padre. Como yo era un muy buen trabajador, nos enseñó a trabajar. Ustedes tienen que aprender a ser guapos en la vida. Perdonen la modestia aparte, yo le montaba una mula, una carga de maíz solo. Nos enseñó a montarle una carga de maíz solo a una mula. Entonces él tenía un trabajador muy bueno en el campo y me llamó. Y me dijo, a mí no me interesa el estudio. A mí me interesa es usted. Claro, porque se le iba a ir un trabajador más. Yo era el arriero de la casa. Manejaba 3 mulas subiendo café de esos canalones por allá, sufriendo y se me va a ir mi hijo. Entonces, ¿sabe qué hizo? Fue, y qué pena que les diga lo que les voy a decir, sobornó al teniente del ejército.
¿Cuánto, teniente, cuánto vale la libreta de mi hijo? Y me dijo, y le dijo, vale 1.000 pesos. 1.000 pesos en esa época. ¿Sabe cuántos son 1.000 pesos de esa época hoy? Yo hago la diferencia, yo hago la comparación. ¿Por qué? Porque él me mandó, él fue conmigo al pueblo y se fue para Río Sucio y habló con el teniente y le dijo, yo necesito, mi hijo no va a ir al ejército, porque mi papá me lo planteó. ¿Usted quiere ir al ejército o no quiere ir al ejército? Le dije, no voy a ir al ejército. Porque yo me aprendí un pensamiento de un gran historiador que dice, no es digno de los hombres obedecer órdenes sin razonar. Y el ejército es haga y haga y haga y haga. Y no piense, no piense. No es digno de los hombres obedecer órdenes sin razonar. Por eso no voy a ir al ejército. Entonces me dijo, vaya a la finca, enjalme una mula y tráigase una carga de café que ya le pagué la libreta. Preciso, fui a la finca, llegué y abracé a mi mamá y le dije, mamá, me tocó el ejército, pero no voy a ir al ejército, porque mi padre hizo un negocio por allá y me compró la libreta. Y me dijo, bueno, mijo, ahora sí tienes las puertas abiertas para que entres al bachillerato. Y mi padre se puso muy mal, muy mal. Al fin accedió. Sí. Muy lindo. Yo lo abracé y le dije, gracias, padre, por ese detalle. Perdón. Bueno, 1.000 pesos en esa época, hoy son 850.000 pesos. Porque eso vale una carga de café hoy. 850.000 pesos. Sí. 1.000.000 de pesos más o menos. 1.000.000 de pesos. Factor de protección. Entonces, definamos otra vez factor de riesgo. Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema del uso indebido de las drogas. Pero ahora vamos a definir el factor de protección. Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica disminuye o previene cualquier aparición del problema del uso indebido de las drogas. ¿Previene o qué? ¿Previene o disminuye? Ya les hablé de muchos factores. Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar, que a través de la práctica previene o disminuye la aparición del problema del uso indebido de las drogas. Sin dejar los deberes escolares del hijo, prémielo con un balón, prémielo con una bicicleta, prémielo con un violín si le pide un violín, prémielo con un uniforme bien bonito, llévelo a que haga deporte. ¿Por qué? Porque uno de los factores de protección en la vida del joven es ese, que haga deporte, que permanezca ocupado, no que lo asfixie. Porque es que hoy padres de familia hacen lo siguiente, está el muchachito, termina la primaria, termina la jornada escolar y entonces lo llevan a música, y después de música lo llevan a inglés, y después de inglés lo llevan a otra cosa, saturados totalmente, porque yo no quiero que mi hijo caiga en las drogas. No, es que es mesurado y lo que le guste,
acompañamiento de calidad es un factor de protección. Las áreas, ¿por qué el gobierno se interesa tanto en el INDER, por ejemplo? Hay que felicitar al INDER. Porque el INDER tiene canchas y sintéticas por todas partes, lo que nosotros no tenemos, que debiéramos tenerlo. Porque en una cancha sintética donde juegan 9 para 9 no estamos compitiendo, estamos haciendo recreación, partidos amistosos. ¿Por qué nosotros no cambiamos esa mentalidad? Terminada, voy a leerles otra experiencia. Lucrecia, está hablando un testimonio de aquí de Medellín. Yo me di a la tarea de entrevistarla. Lucrecia, caí en el consumo de la cocaína porque mi vida no tiene sentido. Pertenezco a un barrio popular y mi cucha apenas tiene para comprar la guapanela. Entonces empecé a vender droga para sobrevivir. Probé la droga y me gustó. Qué triste. Sé que me estoy metiendo en el abismo, pero no me importa. ¿Para qué la vida si no tengo esperanza de algo mejor? Ni de estudiar, ni mucho menos posibilidad de conseguir un trabajo. ¿Cómo les parece? Muy triste, muy triste. Mis queridos, el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Eso estaba en la lección de esta semana. El pueblo de Israel perdió el objetivo. El pueblo de Israel antiguo perdió el objetivo. Y yo decía en la escuela sabática ayer a mis hermanos, ojalá que nosotros no vayamos a perder el rumbo. Otro factor de protección, ¿cuál sería? Combiné las dos. ¿Ustedes vieron que combiné las dos? Cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica se haya logrado relacionar con la aparición del problema del uso indebido de las drogas. Eso es factor de riesgo. Factor de protección, cualquier evento, hecho o situación que a través de la práctica disminuye o previene el uso o la aparición del problema de psicoactivos. Conclusión, mis queridos hermanos, hay mucho por hacer, hay mucho. Áreas recreativas y deportivas. Hermana, sí. Él pregunta que si los medios masivos de comunicación son un factor de riesgo. Son un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque indirectamente están ¿qué? Promoviendo una serie de cosas. Alcoholismo, tabaquismo. Triste lo que les voy a decir. Triste lo que les voy a decir. El presupuesto del tabaco, el impuesto del tabaco, ¿con qué pagan el impuesto de tabaco? ¿Qué paga en Colombia? Ah, dígalo duro. La educación y la salud. Qué vergüenza. La fábrica de licores también. Qué vergüenza, mi querido hermano. Son factor de riesgo. Sí. Correcto. Correcto, porque es un hábito. Miren ustedes, por ejemplo, yo esta mañana cuando estaba esperando al pastor en mi casa, pasé allí y vi una cajetilla de cigarrillos. Y afortunadamente pues le colocan ahí, para que el que sea sabio entienda. El consumo de cigarrillo produce cáncer de pulmón.
Cuando yo... Ahorita en las drogas vamos a ver un testimonio de un joven en mi colegio con relación a eso. ¿Qué otro factor de protección encontrarían ustedes, mis queridos? De pronto, muy buena la aclaración que le hace al joven allí. Es un factor de riesgo, pero también es un factor de protección. ¿Por qué? Porque están motivando. Lo importante es saber qué. Saber controlar. Ojo con eso. Saber controlar los medios masivos de comunicación. Hermana Ligia. Lina. Muy lindo. Excelente. Perdón, hermana, ya le voy a dar la palabra. Ese es otro factor yo creo que es el más poderoso. Sin mí, nada podéis hacer. Nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el mayor elemento de protección para los seres humanos. La ayuda divina. Señorita. Muy bien. Correcto, correcto. Tiene que haber un apoyo, tiene que haber un referente todo el tiempo. Muy bien. Señorita, usted. Y cuando mi papá, nosotros tuvimos la primera televisión que hubo, la primera que sacaron. ¿Y qué hizo mi papá? Un armario, nos metió el televisor, le puso llave y veíamos cuando él estaba. Entonces lo primero empieza es ¿con quién? Con el hogar y con los padres. Acompañamiento. Según el libro El Poder de la Esperanza, dice que las personas, ahí dice religiones, pero pensemos nosotros, las personas que creen en Dios tienen 14 años más para vivir que los demás. Entonces un factor de protección. Muy bien, muy bien. Creo que hemos terminado ya la conferencia. Ahorita seguimos con familia. Sí, hermano. 2 preguntas. Si yo no estoy en capacidad de contestárselas, se las soltamos aquí al pueblo. Gracias. Gracias. Una de ellas es, hace unos instantes usted hablaba de que debemos manejar el equilibrio entre la permisividad y la restricción. ¿Qué consejo daría usted a los padres con respecto a cómo manejar esa situación entre no ser permisivos, pero tampoco ser restrictivos? Y la segunda pregunta es, dado que estamos enfocados más que todo en los adolescentes, en los jóvenes, porque son la población más vulnerable, el acompañamiento al adolescente, ¿cómo puede hacerse, puesto que es una edad donde los jóvenes son encerrados en sí mismos? Muy bien. ¿Hay respuestas para esa pregunta? Yo ayer les decía de ayer, el ejemplo de ayer. Yo puedo haber manejado la situación de mis 2 hijos ayer confrontándolos. Bueno, ¿qué pasa pues? El respeto, ¿dónde está? Pero yo me senté a escucharlos. Mi esposa se sentó a escucharlos. Y comenzó a suavizar, no a condenar, no a ser punitivos. Y entonces yo vi el equilibrio allí entre ella y este servidor y ellos. Y al final reconocieron los dos, papi y mami, nos equivocamos. Y no hubo necesidad de bloquearlos y de ser permisivos con ellos. Mi esposa, yo estaba sentado leyendo un libro y me dijo, papi, hay problemas con nuestros hijos. Bueno, sentémonos a ver qué vamos a hacer con ellos. Pero no podemos usar esa permisividad. No, dejarlo así, ellos se cuadran. No, señor. Ya son adultos, 35 años y 32 años. Y todavía hay que estar
acompañando, acompañando. Y entonces en el punto número 2, ahora ahí veo que hay algunas manos, en el punto número 2, de pronto la conferencia de familia que vamos a ver enseguida te va a contestar esa pregunta, porque puede ser un freno de emergencia que se quedó metido en el hijo y está metido en sí mismo. Incivismado se llama eso. Escuchemos estas dos apreciaciones. ¿Qué pasó con la novia? Una pregunta. No, vamos no, ahorita la hacemos. Vamos a contestarle allí al hermano. Hermano, mire, primeramente nosotros poseemos un Dios que Él es sabio en gran manera y a Él es que debemos llevar los problemas. Yo soy madre de 2 adolescentes y aunque ambos no son iguales en su forma de ser, le doy gracias a Dios porque soy una mujer de rodillas. Y Él fue el único que me guió para guiar. Alguna vez tuve un incidente con mi hijo mayor y un señor donde no teníamos computador, él fue a hacer unas tareas y el señor me hizo la observación, mire, su niño con otro joven, lo encontramos entrando en unas páginas indebidas. Enseguida yo me alarmé, o sea, no sabía manejar la situación, pero yo me alarmé porque no fue algo que vio en mi hogar. Y cómo es que, y fui sola prácticamente, fui sola con mis hijos, pero me paré firme y lo senté y le dije esto, por principio, no por mí, por principio, por educación aquí establecido, no debemos hacer las cosas porque a Dios no le agradan. Y esa es la razón que debe bastarnos para no hacer las cosas, le dije a mi hijo. Si a Dios no le agrada esto, yo no debo practicarlo ni hacerlo en ningún momento en mi vida porque me traerá consecuencias y problemas fatales. Solamente primeramente por nuestro Dios. Segundo, porque en el hogar donde usted ha vivido, jamás ha visto esto. Usted no se ha visto que indebidamente me he conducido con mi esposo, ni hemos hecho cosas indebidas delante de ustedes, porque le temo y amo a mi Dios. Y esto le bastó a él. Y mi hijo no volvía a oír algo de eso en sus estudios, en sus cosas, porque así le eduqué, pero de rodillas primeramente, delante de los ojos de mi Dios. Muy bien. Muy bien. Bueno, de todas maneras tengamos en cuenta que nosotros somos cristianos, pero nos vamos a encontrar con muchas personas que no lo son, que ni siquiera creen en Dios. Entonces, por ejemplo, lo que debemos hacer es aconsejarles que, bueno, uno también le da la pildorita de la confianza en el Señor y de ponerlos en manos del Señor. Pero yo diría también que hay que con ellos organizar, digamos, normas en la casa. Valores en la casa y normas, por ejemplo, que no se nos salgan de las manos. Entonces, también inclusive poner ciertos castigos si hay incumplimiento de la norma y que ellos mismos, con ellos, concienciando con ellos, ponernos de acuerdo. Bueno, si, por decir algo, si la entrada es a las 10 de la noche y tú llegas a las 11, ¿qué haremos? Entre ellos, o sea, mirar que ellos mismos se pongan el castigo y entonces al otro día, si infringió la norma, bueno, usted ya sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Porque así las cosas, digamos que son dialogadas y son en consenso. Muy bien. Pasaba una crisis muy dura de uno de los hijos en la universidad y ¿sabe qué? Me dijo, papi, estoy pasando por una crisis muy dura. Y yo le dije, hijo, lo primero que hay que hacer es colgar la bicicleta. ¿Qué le dije? Noches de trasnocho, fines de semana, estudiando, cuelga la bicicleta. Un semestre, negociar, no prohibir, queda rotundamente prohibida la bicicleta en esta casa, no señor. Hijo, colguemos la bicicleta y saca adelante tu semestre porque creo que es más importante en este momento el semestre que la bicicleta. Muy bien.